Recibir a nuestra compañera de cada jueves, que es Lucía García Ixinson, en una semana muy especial con su columna de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, compañera? Buenas tardes. Muy bien. Sí, una semana histórica, ¿no? Podemos decir. Ya veremos con un poco más de perspectiva lo que significará este 18 de junio, pero sin dudas va a ser una marca, ¿no? En los calendarios. Total. Del pueblo. A mí me parece histórica por la magnitud de la gente en la plaza respaldando, pero también histórica por la mística especial, ¿no? Por la emotividad del suceso, sobre todo. Ya era una plaza importante y todo, pero sobre todo cuando empezó a sonar la voz de Cristina desde algún lugar, ¿no? Esa cosa como omnipresente de su voz, de ella dando un discurso que en realidad uno también la imaginaba en su casa, sola, solitaria, pero hablándole a millones de personas, pues realmente, ¿no? 1 millón de personas es lo que se contó en la plaza, más allá de que quieran relativizar los números. Me parece que eso, ¿no? Como muy, muy, muy cargado de muchísima emotividad. Por eso también ella decía que le hacía acordar a esa plaza del 9 de diciembre de 2015, ¿no? Claro, cuando se despidió. Sí, y ese recurso, ¿no? De la grabación, después salió en vivo además, como para mostrar toda la tecnología que tiene a disposición para comunicarse con el pueblo. También remite para los más grandes, no me incluyo porque soy un poquito más joven que a las grabaciones que llegaban de Perón desde el exilio, ¿no? Que se transmitían en grabadores de cinta abierta y que era, un modo de hacer llegar la voz del líder con los medios tecnológicos de aquel entonces. Y las distancias temporales, ¿no? Y las distancias temporales, o sea que, capaz que llegaban con un par de semanas de atraso, además tenía que llegar la cinta física para ser reproducida. Pero esta constante de que el peronismo siempre encuentra los mecanismos para sostener la comunicación, ¿no? con el pueblo. Eso me pareció... seguramente Cristina lo pensó también en ese sentido. Es probable, este dispositivo, ¿no? de comunicación. Es probable. Increíble. Bueno, eso que decías no lo había pensado en relación a esa comparación con esas cintas de Perón que llegaban desde el exilio. No, es tremendo, realmente es como, no sé si les pasa, pero yo siento como que cambió, ¿no? El país a partir de todo lo que pasó estos últimos días. Y de repente pienso en eso, ¿no? Un balcón, o la palabra balcón también se transformó para siempre, se convirtió en un símbolo político, que es increíble, ¿sabes? No deja de sorprenderme, ¿no? Que también tiene su historia, ¿no? Porque el balcón de Perón, el balcón desde de Perón, donde habló el 17 de octubre, cuando la movilización llegó hasta Plaza de Mayo, porque él estaba detenido en la isla Martín García, y el propio régimen militar le dijo, vaya y hábleles para que se vayan a su casa. Y entonces él sale al balcón y habla, y no sé si manda a la casa a la gente. Me parece que en tal caso inaugura una nueva etapa política, porque a partir de eso su figura no para de crecer hasta que es presidente, ¿no? Bueno, estos intentos de restringir la libertad y las posibilidades políticas, ¿no? Y de disciplinar políticamente de los sectores de poder en nuestro país, que no son nuevos, que han sido muy cruentos en otras etapas de la historia. La dictadura no es otra cosa que también un intento de disciplinar a la militancia política. Ahora, burlado podríamos decir, ¿no? O desbordado por la capacidad política de Cristina, y también por todo un pueblo muy dispuesto a no dejar que ese disciplinamiento se aplique, porque pensemos que podríamos haber estado ante una escena donde ella era detenida por policías, ¿no? Que por ahí hasta le colocaban toda la perfo esa. Claro, que deseaban, ¿no? Algunos medios de comunicación abiertamente lo deseaban, incluso había un sector del gobierno, entiendo que fue inclusive algo que se discutió en el gobierno, había quienes decían, esa foto no nos conviene, y otros, ¿no? Línea Patricia Bullrich, que sí quería como verla más Exacto, humillada. porque también parte de
de la disputa tiene que ver con la denigración simbólica, Claro. ¿no? De esa imagen de, bueno, eso no lo pudieron tener y eso fue por la movilización popular centralmente, ¿no? Porque empezó, bueno, hubo intentos hasta último momento de que se desactive la movilización convocada para el día de ayer, porque no, ya está, porque bueno, listo, ya está, ya la notificamos virtualmente. Bueno, me pareció correcta la decisión de sostenerla porque ese respaldo tiene que ser dimensionado y visualizado, claro, en la calle, ¿no? Ese millón de personas. Sí, sí, que y dicen cambiado que fuimos el escenario, ¿no? La Plaza de Mayo. y la también centralidad, con ¿no? Hasta hace unas semanas estábamos todos atrás de las monigotadas que hacía Milei y ahora se borró del mapa. Hoy Sí, a las no 9 sé si- aparece de Hoy nuevo. reaparece, habla con algo Tribú. va a decir. Bueno, Pero Sí, hace semanas que el gobierno no puede por lo menos una imponer su semana y propia media. agenda. Sí. ¿no? Le Desde pasó el- todo fuera del país. Sí. O sea, estaba en Narnia literal. Sí. Sí, recibiendo Sí, su buen estaba en premio Narnia Nobel y judío. poniéndonos en riesgo, ¿no? Porque también visitando Israel en Sí, un claro. contexto donde comienzan los ataques a Irán de manera Tremendo. irresponsable, volviendo a plantear el cambio del lugar de la embajada cuando, bueno, sumamente complejo el escenario. Yo no sé si no viendo esas cuestiones de la geopolítica o entendiéndolas en una clave de no medir los riesgos, ¿no? Claro. Porque no vivimos en un país que tuvo 2 atentados, ¿no? En claro. contextos similares. Entonces, bueno, pero yo quiero ir a mi tema de hoy. Muy bien. Que, Vayamos. Que también está vinculado. Está vinculado obviamente. totalmente, porque, bueno, mucho se está discutiendo acerca de las condiciones de la domiciliaria de Cristina. Ustedes me contaban que recién nos enteramos que está habilitada a salir al balcón. Exactamente. Bien, y la verdad es que yo creo que cuando ella hace esa pregunta también un poco intenta poner blanco sobre negro la arbitrariedad de todos los tribunales que intervinieron en esta causa, pero bueno, en este caso el de ejecución de la pena, ¿no? Y estuve escuchando a Luciana Bertoia, que hizo una nota muy interesante sobre esta situación, sobre que es su especialidad, de lo que ella se dedica, ¿no? La cuestión de los juicios de lesa, y buscando algunos datos. Por crímenes de lesa humanidad en nuestro país hay 1.195 condenados, en 332 sentencias desde el año 2006. Este informe es del 2024 porque la Procuración de lesa los va haciendo anuales, ¿no? Claro. O sea que puede estar un poquito desactualizado. De esos represores, de los 1.195, por supuesto hay varios ya fallecidos, 38 están en unidades penitenciarias, 75 en Campo de Mayo, que es la unidad 34, que además tiene una cuenta de X, además, digo, por si hay dudas respecto del uso de redes sociales. Claro. La cuenta Muertos Vivos U34 son los represores que están alojados en Campo de Mayo. Campo de Mayo fue una guarnición militar y la verdad es que ahí tienen ¿La manejan ellos esa cuenta? privilegios, la manejan ellos. Está raro eso, Ay, ¿no? muy Está- rancia. está. Dense una vuelta para ver las cosas que publican. Estoy bien, porque no se gracias, puede pero creer. re. Sí. Pero bueno, digo, ¿no? Si estamos discutiendo el uso de las redes sociales, ahí tenemos la prueba de que hay una cuenta activa que además se autodenominan los muertos vivos. Y les decía, 38 en unidades penitenciarias, 76 en Campo de Mayo, 498 en arresto domiciliario. Mirá vos. ¿Sí? ¿Y ese número ha crecido, imagino, en el último tiempo? Ah, totalmente. Es el 80% del total de condenados que están con arresto domiciliario en este momento. Por supuesto, mayores de 70 años, sí, porque por una condición biológica la mayoría de los represores tienen esa edad, pero no todos con compromiso de salud, que es una de las causales por las cuales un tribunal puede dictar el arresto domiciliario, ¿no? Si vos tenés un problema de salud que no puede ser atendido en la unidad en la que está siendo alojado, por supuesto que por razones humanitarias corresponde que... Pero no es lo que sucede. Pero además, lo interesante es cómo son esas condiciones de prisión domiciliaria. Tuvimos, no sé si recuerdan, este año un represor que celebró, Olivera, sus 50 años de casado con la esposa, con una fiesta Con Palito en su Ortega casa, tocando. con Palito Ortega Sí. tocando. Oportuno, Palito Ortega. Que, bueno, Camilo Cani lo trató acá en Sí. su columna de los lunes. O sea, haciendo una fiesta, ¿no? Está bien, en su domicilio.
en una fiesta en la que nadie controló la lista de invitados como pretenden ahora controlar quiénes van a ser las personas que van a acceder al departamento donde está alojada Cristina, ¿no? No solamente eso, sino que varios tienen habilitadas salidas para hacer caminatas por una cuestión de cuidado de la salud, pero no caminatas, algunos sí alrededor de sus domicilios, pero otros, por ejemplo, a 9 kilómetros de donde viven, porque tienen una pista para correr que tiene el plano inclinado y entonces le recomendaron que esa tenía que ser el ejercicio que hiciera, ¿no? Digo, para dimensionar. No claro, para ponerme en punitivista rígida y decir, ay, es una barbaridad. Sino, digo, si los criterios de la justicia, la misma justicia federal, la misma, Comodoro Pi, incluso en algunos casos los mismos jueces que intervienen en el juicio y en la ejecución de la pena de Cristina, con todas estas consideraciones para represores que son criminales de lesa humanidad, ¿no? Y sumo algo, no creo que estén evaluando esas condiciones de detención o el comportamiento en torno a eso cada 3 meses como si para nada. Lo van a hacer con Cristina. Nos cansamos con hijos de encontrar represores con prisión domiciliaria circulando por la calle por fuera de cualquier excepción, ¿no? Inclusive había algunos que tienen permiso para salir a ser mandados los días de promociones bancarias. Exacto, hay uno que pidió eso y se le concedió, otros que van a visitar a la madre, otros que van a misa, por ahí 1 o 2 veces por semana, ¿no? Entonces, digo esto para que nuestra audiencia tenga presente, porque por ahí en algún momento se cruza con unos minutos de televisión en TN o La Nación Más. Ojalá que no se lo deseo a nadie, pero a veces la verdad pasa. que es una experiencia muy espantosa. Claro, vas a un bar o algo y bueno, justo está puesto y tenés los subtítulos. Y por ahí se dicen cosas que omiten esta realidad y este contexto, ¿no? Entonces, hay un funcionario del Ministerio de Justicia que trabaja ahí con Patricia Bullrich que estuvo llorando diciendo no, porque es una barbaridad, porque pobres estos señores que tienen más de 80 años están muriendo en las cárceles. No, bueno, no es así. Son los 70. números son los que dijimos, son muy pocos los que están en unidades penitenciarias y seguramente no tienen problemas de salud, porque en eso la justicia es contemplativa y corresponde que lo sea. Pero bueno, es como para desdibujar y otra vez más poner en discusión si esta justicia que se logró tardía, porque además no nos olvidemos que los juicios por crímenes de lesa humanidad empezaron en el año 2006, a partir del año 2006, 30 años después de iniciada la dictadura, ¿no? Con lo cual, para empezar, ya gozaron de unos 20 y pico de impunidad, de años de impunidad. Después, esos juicios no es que todos se hicieron en el 2006, algunos se están haciendo ahora. Claro. Recién. Entonces, muchos estuvieron prófugos, no se presentaron, y esos años de impunidad fueron más extensos. Y además, bueno, la mayoría cuando llega a ser condenado ya tiene más de 70 años y entonces, bueno, cumple la prisión en sus domicilios. Y los que no, bueno, con las garantías que tiene que tener cualquier persona, que de lo único que se la priva es de la libertad cuando está presa, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos escenarios donde aparecería que la justicia tiene contemplaciones con la expresidenta excepcionales, bueno, no, son escenarios mentirosos. Exactamente. Quería que compartiéramos una imagen que circuló a principios de este año de un represor con domiciliaria que salió de su casa y fue reconocido en la calle. Para que vean también las reacciones, ¿no? No son amables ancianos que pobres están siendo víctimas de una injusticia. Son estos monstruos que vamos a ver. No, porque te tengo miedo. A vos te tengo miedo. ¿Pero qué te voy a tener miedo? Agradecer que estoy en cana. Si no te cago a trompada. No, boludo. Pero vaya a ser asesinos de mierda. Montoneros asesinos de mierda. Montoneros. Bueno, ahí teníamos. Jamás se arrepintieron. Jamás. No.
jamás. Y está ahí. Está, sí, circula. Y estaba circulando. Me refiero a que vive mentalmente en esos años, ¿no? En los años de la sí, dictadura. sí, claro. Y se debe seguir mirando al espejo y se debe seguir mirando a aquella persona que fue, porque no creo que... No, y además nunca rompieron el pacto de silencio, jamás ninguno, ni siquiera para decir dónde podían estar los niños, los bebés y las bebas apropiadas años después de la dictadura, ¿no? Ni siquiera por la compasión de la restitución de una identidad, mucho menos dar información acerca de dónde pudieron estar enterrados algunos de los desaparecidos que fueron enterrados como NN, y tampoco sobre los casos de los vuelos de la muerte y otras formas de exterminio donde no hay tampoco restos físicos, ¿no? Sí. Es decir, el pacto de impunidad está sellado a sangre y fuego y no hay vuelta atrás. Digo, yo creo que hay que pensar profundamente en este poder judicial que tenemos, ¿no? Porque me parece que por un lado no podemos dejar de reivindicar que lo que se actúa en nuestro país en materia de crímenes de lesa humanidad es inigualable. No hay otro país en el mundo que haya sistemáticamente condenado un genocidio en la proporción, en los términos que se hizo en nuestro país, ¿no? La cantidad de casos. Si pensamos en Alemania, la otra vez me decía un compañero, no tenemos que cantar como a los nazis les va a pasar, porque a los nazis no les pasó nada. Nadie claro. los fue a buscar, fueron unos poquitos que fueron juzgados, ¿no? En realidad los alemanes deberían cantar como a los argentinos les va a pasar. Total. Como a los genocidas argentinos. Ahora, tampoco podemos desconocer que hay como poder, el poder judicial se legitimó, ¿no? Con las causas por crímenes de lesa humanidad, juzgando a lo que fue la mano de obra de la dictadura, porque nunca se juzgó a los grupos económicos que estuvieron detrás. Y por otro lado, sigue siendo absolutamente arbitrario y persecutorio en términos políticos. Esta causa de Cristina de Vialidad es como un exponente es absolutamente un ejemplo, descarnado de eso, porque en todas las etapas ves las irregularidades que se cometieron. Pero esto pasa en otros niveles del Poder Judicial, en causas que tienen menos resonancia y que también disciplinan a los dirigentes políticos que quieren transformar las cosas, que quieren discutir los privilegios y que quieren avanzar sobre una sociedad más justa, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que empezar a poder poner una lupa en esta cuestión y entender que, que la obligación de juzgar los crímenes de lesa humanidad tiene que ver con los pactos internacionales, los compromisos que Argentina asumió y con que hay un movimiento de derechos humanos muy potente que no deja pasar porque cuando quisieron, ¿no? Sí, hacer el 2 por 1, fue increíble esa marcha. Bueno, tuvieron que retroceder en chancletas. Los mismos jueces de la Corte que están actualmente. Sí. Entonces, digo, que eso no nos impida discutir las arbitrariedades que se cometen en otro sentido y que tengamos, todos los elementos para analizar que lo que están haciendo con Cristina Fernández de Kirchner es un hostigamiento. Lo que quieren es que la veamos humillada y salió todo un pueblo a decirles que no se lo vamos a permitir. Ni siquiera estos jueces que hicieron justicia en otras causas y que apoyándose en eso, disfrazan de verdad jurídica algo que es persecución política, ni más ni menos. Exactamente. Persecución política y proscripción, digamos, es la forma correcta de nombrarlo. Hoy decías que son más de 400 los genocidas. 438. Que tienen prisión domiciliaria. 98, perdón. 498, o sea, casi 500 genocidas que tienen prisión domiciliaria. Solamente el 20% tiene tobillera electrónica. Además. Es un dato que escuché hoy y ahí también está para hacer la comparación y la diferencia. Exacto, que la tobillera electrónica en esos casos hasta está justificada porque muchos no tienen guardia policial en la puerta de su casa. Entonces, la única manera que tiene la justicia de comprobar si efectivamente cumplen o no con la prisión domiciliaria es el monitoreo electrónico a través del dispositivo dual, que es como se llama técnicamente, ¿no? Ahora,
La otra razón por la cual se utilizan los dispositivos duales es en casos de violencia de género. Es una herramienta clave porque eso, cuando hay una restricción de acercamiento, ¿no? Cuando un juez dicta una restricción de acercamiento en un caso de violencia de género, la manera que tiene la policía de controlar que esa persona no esté infringiendo y poniendo en riesgo la vida de la otra persona, de la mujer, en la mayoría de los casos, es mediante el uso del dispositivo dual que te permite monitorear por dónde está circulando esa persona. Sí. ¿Qué sentido tendría en el caso Ninguno. de Cristina Fernández de Kirchner, que está además con custodia policial permanente por haber sido presidenta y por haber sido víctima de un atentado, un intento de magnicidio? Otra estrategia para humillarla, pero a la que el pueblo, y te diría las compañeras en particular, le empezaron a responder con modelos de tobilleras top. Qué gracioso, ¿no? por favor. Y claro, y con esta idea, bueno, vamos a poner de moda la tobillera, porque el ingenio popular no tiene límite y porque, bueno, esto que les da tanta bronca de la alegría, de la celebración del encuentro, cuando ella sale al balcón, baila, que es la alegría de ella, pero también la alegría de quienes están allí esperando verla, bueno, tiene que ver con que tenemos la confianza, la certeza de que esto va a ser de otra manera y que este es un mal momento que va a pasar. Y creo que ellos también lo ven en esos gestos y entonces, bueno, les irrita mucho. Muchísimo. Que ya estemos empezando a pensar y a imaginarnos en ese lugar mejor. Exactamente. Total. Que no quieren que exista, Bueno, ¿no? el Vamos a Volver, ¿no? Que se volvió a cantar y que otra vez volvió a ser bandera. Bueno, en estos últimos días y sobre todo ayer cuando la propia Cristina hace referencia, lo retoma, ¿no? Bueno, Lu, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una tandita pendiente, así que le agradecemos a Lucía García Itzinson que ha pasado nuevamente por aquí y vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos para despedirnos. @laUneOK. Nos vemos en Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. @laUneOK.